Hola a todos, bienvenidos, soy Andrés de Go Faster Racing Academy. Bienvenidos a una nueva masterclass en la que hoy vamos a tratar los aisladores de batería o battery isolators, que son muy comunes y muy habituales en vehículos destinados al uso en competición o incluso a vehículos que destinamos a la pista de carreras. Cuando participamos en competiciones reguladas o competiciones federativas o bajo normativa FIA, las reglamentaciones técnicas nos exigen tener un sistema que desconecte por completo la electricidad del vehículo de manera rápida y sencilla. Por lo tanto, la normativa exige tener un desconectador a mano para el piloto, de tal manera que estando sentado en la posición de conducción y abrochado con los arneses tensados, tiene que poder llegar hasta el desconectador para poder quitar la corriente del vehículo de manera manual. Y de la misma manera, los comisarios tienen que tener algún mecanismo fuera del vehículo, normalmente en la parte inferior del pilar A del vehículo, para poder desconectar, como mencionaba en caso de emergencia, la corriente del vehículo. Los más tradicionales son los desconectadores de 6 polos manuales que vienen accionados por una llave, tal y como veremos ahora, y veremos ahora también cómo se conectan en un diagrama concreto, pero a día de hoy tenemos una gran variedad de desconectadores digitales basados en relés de estado sólido que, bueno, vamos a ver ahora un poco más adelante. El principal problema que presenta el desconectador manual es que normalmente lo tenemos que tener, como decía, o no normalmente, sino obligatoriamente tenemos que tenerlo al alcance de la mano en el panel central o en algún sitio donde el piloto pueda ejercer la labor de desconectarlo y cortar, como decíamos, la corriente del vehículo. Esto implica que tenemos que montar toda esta pieza, que como veis puede ser algo aparatosa, más los cables positivos de batería que vienen por aquí y por aquí, a estos dos terminales principales, en la consola central, y esto a veces es un poco peliagudo, puesto que los cables de batería que tenemos que traer hasta aquí para desconectar toda la corriente suelen tener un diámetro, un calibre bastante importante, y a veces es complicado llevarlos hasta el panel central de manera sencilla, con lo cual el cableado puede ser un poco complicado desde el punto de vista de los cables grandes de batería. Sistemas modernos, como los que tenemos por aquí, tenemos de 3 fabricantes distintos, que suele ser lo más habitual empleado. Ya no emplean una conexión mecánica, como es en el caso del de 6 polos, sino que utilizan relés de estado sólido, transistores MOSFET de alta capacidad o varios transistores conmutados todos a la vez, que lo que hacen es el mismo efecto que tenemos nosotros cuando mecánicamente cerramos el circuito, pero lo hacen de manera digital. Os sorprendería la cantidad de veces que me encuentro vehículos preparados para la competición donde el desconectador de 6 polos o el desconectador de corriente no está bien configurado o instalado y no termina de funcionar como debe hacerlo, e incluso puede provocar graves problemas eléctricos en el vehículo si no lo conectamos correctamente. Podemos ver cómo mencionaba el positivo de la batería lo conectamos a uno de los conectores más grandes. En realidad da igual cuál elijáis, podéis elegir el que mejor os convenga en cada situación. Como decía, a veces instalar los cables tan gruesos de batería es un poco complicado y podemos elegir el que mejor nos convenga. No es imprescindible tenerlos, digamos, integrados con un sistema de distribución de energía. Vamos a ver ahora algún ejemplo de conexionado para que veáis que realmente no afecta que lo tengamos como un sistema de distribución de energía, pero sí suele ser bastante habitual emplearlos cuando tenemos un sistema de distribución de energía como una PMU o PDM o similar. Vamos a poner en esta misma posición para que lo veamos bien. Desde el polo más grande que tiene o el conector más grande que tiene, que es una métrica M8, conectamos al negativo de la batería, lo podéis ver aquí, y este elemento lo atornillamos gracias a los dos anclajes que tiene aquí, lo anclamos sólidamente al chasis. Corresponden a, bueno, pues el interruptor que tenemos de manera normal en el panel central, como decía, donde pueda llegar el piloto para desconectar el battery isolator. Lo conectamos directamente a esos dos pines y algunos de ellos incluso tienen capacidad de tener un LED que nos indica si tenemos el battery isolator activo o no. Y por último tenemos una última señal que lo llamamos al desconectador externo que decíamos anteriormente del vehículo, ese que poníamos cerca del pilar A. Vamos a ver cómo funciona por ejemplo el de EcuMaster, que le tengo que tener por aquí. Tal y como mencionaba, tenemos por aquí el positivo de la batería que lo conectamos a la entrada del battery isolator y, bueno, pues como decía, la salida que alimentará el alternador, el motor de arranque, etcétera, etcétera.
Por aquí tenemos los canales 4 y 5 son canales CAN bus, es algo que no he mencionado, pero muchos de estos dispositivos, bueno, muchos, en este caso estos dos, el Battery Isolator de QMaster y el de MSL, tienen capacidad CAN bus de comunicación con otros dispositivos y ahora vamos a ver por qué es importante, o realmente a mí personalmente me gusta mucho que tengan esta funcionalidad. Vamos a ver el último, que es muy parecido al de QMaster, el de MSL. Vamos a sacar su diagrama, que está por aquí. Y de igual manera que ocurría con el de QMaster, tenemos también una comunicación CAN bus, que la tenemos en estos dos pines de par trenzado, y tenemos el desconectador externo, que lo tenemos aquí etiquetado como external switch, y un conectador, un interruptor interno, como decíamos nuevamente, para que el piloto pueda quitar o poner el battery isolator, desconectarlo. Los relés de estado sólido están conectados a un microcontrolador que supervisa constantemente la cantidad de corriente y voltaje que está atravesando el battery isolator. Y eso la verdad que es muy útil, uno, para proteger el battery isolator en caso de que el amperaje máximo que estamos viendo exceda las capacidades del battery isolator, automáticamente se va a apagar y esto va a proteger que se dañe el elemento, o que pueda haber un problema mayor o un cortocircuito, o que los cables incluso lleguen a calentarse demasiado, tanto como para que puedan generar un incendio en el vehículo. Entonces podemos programarlos para que a partir de una determinada corriente máxima se apaguen automáticamente. De igual manera, si alcanza una temperatura demasiado elevada, también se apagan automáticamente para protegerse y proteger el sistema a la vez. Y además toda esta información la transmiten vía CAN bus, con lo cual podemos diagnosticar problemas de dimensionamiento de cables o de consumos excesivos de corriente o picos de voltaje, puesto que, como digo, envían toda esta información CAN bus y podemos tener conectado algún dispositivo CAN bus con capacidades de registro de datos para almacenarla y poderla revisar de manera más pausada y encontrar estas deficiencias. Si tienes dudas de cómo configurarlo, cómo instalarlo en tu propio vehículo, sin lugar a dudas te insto que consultes con un profesional que sea capaz de instalarlo correctamente y que te asegures que funciona como debe, es decir, que cuando quitas el battery isolator, lo desconectas, el motor se para y el alternador es muy importante que se drene gracias a la resistencia. Si llevas a instalar o llevas a que te instalen el battery isolator y te encuentras que el personal que te lo ha instalado te devuelve en mano la resistencia que venía porque no sabe para qué es, eso es un indicativo de que realmente no saben instalarlo y es algo muy importante. Espero que con esta masterclass nos quede un poco también más claro para que esa resistencia que se proporciona con los battery isolator. Los battery isolator modernos, en mi opinión, son más sencillos de cablear, pero bueno, hay que entender también cómo se están cableando, incluso la parte CAN bus. Mucha gente que no entiende cómo funciona correctamente un CAN bus, no se cablea bien y esto luego puede provocar muchos otros problemas en el resto de dispositivos conectados a la red CAN bus. Si tenéis cualquier pregunta, no dudéis en consultarnos o enviarnos un email, que estaremos encantados de ayudaros. Y si tenéis cualquier sugerencia, también lo podéis poner en el email, porque siempre valoramos mucho vuestras aportaciones. Bueno, me despido de vosotros. Nos vemos pronto. Cuidaros mucho. Chao.